de la boda, ciertamente ahí hubo una visita de una cantidad importante de extranjeros que, debo decir, continúa siendo la fuente principal de contaminación. Las familias Sanz Lobatón y León Bisonó fueron la comidilla de la sociedad dominicana hace unos días, porque incluso el mismo ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, pues dijo que esa celebración imprudente en Cap Cana fue un foco de propagación que expandió el patógeno en nuestro país. Pero hay un malestar quizás tan o más nocivo que el patógeno que nos ha llegado desde muy lejos, y tiene que ver precisamente con esa clase alta de República Dominicana. Hay que sencillamente ver cómo se dio aquella celebración para percatarnos de que como país tenemos lamentablemente una clase alta muy peculiar. A continuación, en Impolíticamente Correcto, si eres una persona de clase media, si eres un individuo de la mal llamada o despectivamente llamada clase baja, quédate, porque estás a punto de conocer cuál es ese patógeno que habita en la clase alta de República Dominicana, tan nocivo socialmente hablando como el que nos ha tocado vivir, al igual que el resto del mundo, en términos de salud pública. La boda se celebra en la exclusiva localidad de Cap Cana. Y si traigo el tema a colación a este segundo es porque, una vez más, los analistas o mis colegas dejaron pasar por alto un factor muy revelador. En esa boda, como ya se ha dicho, se mofó la situación actual del mundo, porque había meseros vestidos de enfermeros y los tragos se servían desde jeringas, por así decir, no jeringuillas como la conoce el pueblo dominicano. Todo, pues, si se quiere, parafraseando o emulando el protocolo de sanidad que tiene que ver con el tema de este patógeno. Ese hecho en sí revela enteramente la despreocupación con la que se estaba dando ese evento, y también revela la falta enteramente de noción de la dificultad de este problema a nivel global. Pero también revela, y esto es muy lacerante, la falta de empatía con las personas, los individuos, los seres humanos a los que les ha tocado padecer esta desdicha. Entonces tenemos que preguntarnos por qué este accionar de nuestra clase alta tan, digamos, de espalda a la realidad cotidiana. Y cuando comenzamos a respondernos esa pregunta, nos encontramos con una realidad muy inquietante de cara al resto de la sociedad o de los elementos que componen la sociedad dominicana. Es muy fácil ahora, después de todo lo que ha ocurrido, venir a disculparse. Pero esa disculpa muy sospechosamente escueta y concisa no quita o no elimina más bien el malestar de fondo. Nuestra clase alta, señoras y señores, vive de espalda constantemente a la vida cotidiana del dominicano que no es de esa clase, por el simple hecho de que es una élite que desdeña a esos otros elementos. Es una élite que ve aquello con un sentido de la otredad muy abrumador, cual si fuese el tema de unos anticuerpos que de repente ven un elemento no exógeno, desconocido, y que lo repelen tratando de aniquilarlo. Asimismo actúa nuestra clase alta. Es una clase que odia, que repela, que le da asco, literalmente hablando,
todos los elementos y variables que tienen que ver con los individuos que pertenecen a otras capas sociales. Y es eso precisamente lo que les lleva a actuar de una forma tan estúpida y ridícula como lo que ocurrió en aquella boda. Porque no solamente era el hecho de negar el tema de la inminente cuarentena, no solamente era el hecho de desoír lo que se venía diciendo no solamente en nuestro país, sino en otros medios, sino el hecho básico y muy revelador de vestir a los camareros de enfermeros y de servir los tragos en jeringas. Ese detallito es lo más revelador de todo, y es ahí donde se refleja un desprecio que, tomando en cuenta, según él mismo, que aquello podía afectar solamente a individuos de capas sociales que no fuesen la nuestra, o que no fuese la nuestra, ¿no? Pues me doy el lujo y el chance de burlarme y mofarme de eso. Una taza de agua para tragar en seco, porque es una realidad que, aunque muchas veces nos cueste aceptar, es así. Fíjense, miren cómo se comporta un elemento de clase alta de cara a otros representantes de capas sociales de nuestro país, y nos vamos a percatar de que hay un rechazo, de que hay una apatía. Y lo mismo se debe a aquel refrán que dice o que reza: aves de un mismo plumaje viajan juntas, o un poco más coloquial, pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos. Ese refrán tan ameno y cotidiano como se escucha no es más que precisamente el reflejo en el refranero de un paradigma de orden social. Nuestra clase alta desdeña y siente asco hacia todo lo que, humanamente hablando, no pertenece a ella. Y es una realidad que lamentablemente viene pues desde los tiempos de la España de la Edad Media. Aquella España que llegó a República Dominicana, o bueno, digamos a la española, lo que fue en aquel entonces, ¿no? E implantó la visión de que el trabajo es indigno y que solamente la gente de abolengo, la gente de alcurnia, de estirpe, ¿no?, que nunca había ensuciado sus manos con trabajo, era la gente digna. Fíjense ustedes en qué paradigma, en qué visión de las cosas tan asquerosa. Por eso es que digo que lo peor que nos tocó a nosotros en términos culturales fue haber heredado ese paradigma, esa cosmovisión de esa España tan troglodita que nos conquistó o invadió, como quiera que usted lo ponga, ¿no?, en la Edad Media a partir del año 1492. Pero si usted no me quiere creer a mí, pues créaselo a Juan Bosch. Vaya y léase Trujillo, causas de una dictadura sin ejemplo, ¿no?, para que usted vea cómo Juan Bosch escribe en ese libro a esa España nociva, recalcitrante y estúpida que vino a implantar dicha visión al país, y es, o lo que después fue República Dominicana. Y es desde ahí donde nos llega ese odio, ese repudio que siente la clase alta hacia todo lo que no pertenezca a ella, porque se siente como una heredera de esa clase de alcurnia, etcétera. Señores, estamos en un bendito país en donde por tu tez de piel, por ser apellido Pérez y por venir de villas agrícolas, se te niega un empleo, y quien te niega ese empleo es precisamente una persona que quizás viene de esos barrios, pero que ha tenido la suerte de ascender un poco más socialmente, pero te aplica a ti ese mecanismo de coerción social que nos llega desde el medioevo. Esa boda, ese espectáculo tan reprochable y dantesco, tan imprudente que se dio en medio de este contexto global, obviando todo lo que está ocurriendo, ¿no?, pues se debe simplemente a que quienes actuaron allí, quienes montaron ese evento, quienes le dieron el go a la puesta en escena de la misma, sencillamente tenían el chip mental de que este patógeno podía afectar solamente a la gentuza, gente de clase baja, gente de clase media, y por eso
prosiguieron con el mismo. Pero a esa boda fue, según se dice, el hijo de Miguel Vargas Maldonado, y salió lamentablemente ese muchacho con el patógeno, al igual que otras personas, patógenos que luego posiblemente adquirió el mismo Miguel Vargas Maldonado, presumiblemente de la mano de su hijo. ¿Qué espectáculo nos dio nuestra clase alta? Pero él mismo justifica, o también explica más bien, por qué a este segundo los grandes empresarios de nuestro país no han puesto un bendito peso, no han colaborado con el gobierno, y esto no lo digo con fines proselitistas o con fines de empatía, no. En el gobierno está Danilo Medina, y así como el gobierno habló de flexibilización hacia los empresarios en términos de medidas impositivas, le hace fiscales, impuestos, ¿no? Pues uno esperaría que esa misma clase empresarial, siendo consona con eso, pues se manifestase y pusiese su granito de arena para ayudar a enfrentar esta crisis sanitaria. Pero a este segundo, ¿no?, en el que se filma este comentario, este análisis, nuestra clase alta sigue totalmente ausente. Y está ausente por eso, porque es una clase alta que no tiene noción de lo social, que vive enteramente desconectada de la sociedad en la que le ha tocado vivir. Y ese fenómeno también se debe a que cuando cae la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, muchas de las empresas que hoy son de familias, ¿no?, pues fueron corporaciones, industrias, que fueron, por así decir, miren esto, que fueron tomadas, si se quiere, ¿no?, sin ningún protocolo de jurisdicción o legal que justifique la tenencia de las mismas por dichas familias. Es decir, en pocas palabras, estos individuos que protagonizaron esos eventos no pasaron por ese proceso muy natural de riqueza que acerca al emprendedor con su empleado. Y es en esa interacción que se da de emprendedor con empleado cuando el ser humano al que le toca ser emprendedor y capataz conoce de la valía de la persona que está trabajando para él. Es imposible, oigan esto, es imposible humanamente hablando que un empresario aprenda a tenerle valor y estima a su empleado si no interactúa con él. Todo aquel capataz de empresa que está allá arriba, en la cúspide, ¿no?, en el cenit, totalmente aislado de sus empleados, es una persona que no tiene esa experiencia de vida que le permite darse cuenta de que el empleado es parte fundamental de su proceso de acumulación de riqueza. Es más, voy más lejos. La gran mayoría de esos empresarios ven a dichos empleados o trabajadores como parásitos. Parásitos que de manera indigna ellos tienen que darle, por así decir, una lisonja, una bicoca que se expresa a través de un empleo. Como comprenderán, con esa susodicha clase alta que tenemos acá en República Dominicana, es muy poco lo que se puede hacer como nación y como país. Y esa bendita boda que se dio en medio de todo esto y que a su vez fue uno de los focos de propagación del patógeno, es uno de los ejemplos más palpables en los últimos tiempos de cómo nuestra clase alta vive enteramente ajena y de espalda a la realidad cotidiana del resto de la República Dominicana. Si te gustó el contenido, el análisis, simplemente suscríbete si no lo has hecho y comparte estos contenidos en todas tus plataformas sociales. Con eso es más que suficiente para que apoyes una forma diferente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, la visión de Aneudi Santos.